Si alguien le preguntara a Willa Ashford qué fue lo peor que le había pasado, no mencionaría haberse quedado huérfana a los 8 años. No hablaría de haber sido devuelta por 7 familias de acogida diferentes, como si fuera un producto defectuoso. Ni siquiera mencionaría aquella noche, la noche en que alguien puso algo en su bebida, y despertó junto a un desconocido sin recordar ni un solo segundo. No, hablaría de este momento, el momento en que se encontraba en la mansión con suelos de mármol del jefe de la mafia más poderoso de Las Vegas. Llevaba un abrigo raído, zapatos con agujeros en las puntas, y en sus brazos, 2 bebés de 8 meses que dormían profundamente. Eran completamente ajenos a que su madre temblaba de pies a cabeza. Jed Crane, el hombre cuyo solo nombre hacía que todo Las Vegas se inclinara, la estaba mirando. No, no la miraba. Miraba a través de ella, como si no fuera más que una mancha en su alfombra de $1.000.000. Sus ojos grises eran fríos como el acero. Su rostro no delataba nada. «Sáquenla de aquí». Su voz era grave y lenta, cada palabra caía como un trozo de hielo. Ahora. Willa abrazó a sus hijos con más fuerza. Se había preparado para este momento. Sabía que llegaría. Pero ahora que estaba aquí, se sentía como un puñetazo directo en el pecho. Estaba a punto de darse la vuelta e irse, de salir con sus bebés y no volver a mirar atrás. Pero entonces, el sonido de unos tacones resonó por el pasillo. Una mujer mayor entró en la habitación. Tenía el pelo plateado recogido en un moño alto, una postura recta como una regla y unos ojos que eran terriblemente familiares. No miró a Willa. Miró directamente a su hijo, y luego, lentamente, colocó una sola hoja de papel sobre el escritorio de roble. No. Su voz no era fuerte, pero toda la habitación pareció congelarse. Ella se queda. Jed Crane, el hombre que nunca había dudado ante nadie, de repente se quedó inmóvil. «Madre, esto es un resultado de una prueba de ADN». Celeste Crane interrumpió a su hijo sin dudarlo. «Y estos 2 niños son mis nietos». Silencio. Un silencio tan pesado que Willa podía oír los latidos de su propio corazón martilleando salvajemente en su pecho. Jed Crane se giró para mirarla. Esta vez, sus ojos ya no eran fríos. Ardían con algo que Willa no podía descifrar. ¿Ira? ¿Sospecha? ¿O algo más profundo, algo más peligroso? Willa Ashford, la mujer que había caminado por el infierno y no tenía nada que perder, de repente se dio cuenta de una verdad aterradora. Acababa de entrar en un mundo completamente nuevo. Un mundo donde la vida y la muerte descansaban en las manos del hombre que estaba frente a ella, y no tenía idea de si él sería su salvación o su destrucción. La historia no ha hecho más que empezar, y lo que está por venir es 1000 veces más intenso. Si quieres saber si Willa sobrevivirá o será consumida por el mundo de Jed Crane, pulsa el botón de me gusta y comparte este video ahora mismo. Y no olvides suscribirte y activar las notificaciones, para no perderte ni un solo episodio de este tormentoso viaje. La habitación se sumió en un silencio tan espeso que parecía alquitrán. Nadie se atrevía a respirar demasiado fuerte. La hoja de papel yacía sobre la mesa de roble, blanca y aparentemente inofensiva. Sin embargo, para Jed Crane, era más peligrosa que cualquier pistola que le hubieran apuntado a la cabeza. La miró fijamente como si pudiera saltar y morderlo en cualquier momento. Resultados de la prueba de ADN. El nieto biológico de su madre. Su hijo. Las palabras se retorcían en la mente de Jed como una tormenta. Sin embargo, su rostro permaneció tan frío como la piedra. 33 años en este mundo le habían enseñado la lección más importante de todas. Nunca dejes que nadie vea tu debilidad. Lentamente levantó la cabeza, sus ojos clavados en su madre. ¿De dónde sacaste la muestra? Su voz era grave, controlada, pero algo peligroso se movía debajo de ella. ¿Cómo sabes que no es una impostora contratada para venir aquí? Celeste Crane no se inmutó. Se había enfrentado a su marido, a los enemigos de la familia y a la muerte respirándole en la nuca. La ira de su hijo no la asustaba. «Me encargué de todo yo misma», respondió con calma. «El laboratorio de la familia, nuestra gente,
Nadie podría sobornarlos, ni siquiera tú. Jed apretó los dientes. Eso no significa... ¿Significa qué? Intervino Celeste, su voz afilada como el hielo. ¿Que no significa que tengo razón? ¿O que no significa que has tenido hijos sin saberlo? Silencio. Jed no respondió. En su lugar, se volvió hacia Willa. Ella seguía allí de pie, sosteniendo a los dos niños con fuerza, como si fueran el único salvavidas que quedaba en medio del mar. Caminó hacia ella, un paso lento a la vez, cada movimiento bordeado de amenaza. Tú. Su voz era como una cuchilla presionada contra la garganta. Háblame de esa noche. Willa tragó saliva. Tenía la garganta seca como el desierto, pero no bajó la mirada. Había sobrevivido a demasiado para derrumbarse bajo el peso de una mirada amenazante. No recuerdo nada. Su voz era ronca, pero firme. Desperté en la habitación de un hotel junto a un hombre que no conocía. Entré en pánico. Corrí antes de que se despertara. Eso es todo lo que sé. Jed se rió, pero el sonido fue tan frío que podría haber congelado el aire. Qué conveniente. No recuerdas nada de esa noche, pero apareces aquí en el momento justo con dos niños y una historia perfecta. Willa lo miró directamente a los ojos sin parpadear. Yo no vine buscando este lugar. No sabía quién eras hasta que tu madre me lo dijo. Ella me encontró a mí, no al revés. Jed se detuvo a un solo paso de ella, lo suficientemente cerca como para que sintiera su aliento. El olor a colonia cara mezclado con algo aún más peligroso. Poder, autoridad, una amenaza que no necesitaba ser pronunciada en voz alta. Si esto es una estafa, dijo lentamente, cada palabra cayendo como una piedra, me aseguraré de que no vuelvas a ver el sol. ¿Entiendes? El corazón de Willa latía salvajemente, pero no retrocedió. No podía. Si retrocedía, lo perdería todo. Entiendo. Su voz era tan tranquila que hasta ella misma se sorprendió. Y si esto es verdad, ¿qué dirás entonces? Silencio. Jed no respondió. Algo parpadeó en esos ojos, demasiado rápido para que Willa lo captara, y luego desapareció. Se dio la vuelta y caminó de nuevo hacia el escritorio. Repitan la prueba de ADN. Su voz era gélida, desprovista de toda emoción. Mi gente se encargará, mi laboratorio. Si los resultados no coinciden, no necesitó terminar la frase. Celeste asintió. De acuerdo, pero con una condición. Ella y los niños se quedan aquí hasta que lleguen los resultados. No permitiré que mis nietos deambulen por las calles ni un día más. Jed miró a su madre, luego a Willa, y luego a los dos niños que dormían en sus brazos. Uno de ellos se movió, emitió un leve murmullo y volvió a dormirse. Se dio la vuelta sin decir una palabra más. Sterling, llamó, su voz resonando por la habitación. Un hombre alto con un rostro tan indescifrable como la piedra entró por la puerta lateral. Prepara una habitación para la invitada. Segundo piso, ala este, y asegúrate de que no salga del área permitida. Sterling asintió sin hacer una sola pregunta. Willa observó la espalda de Jed Crane desaparecer tras la puerta. Los dos niños seguían durmiendo pacíficamente en sus brazos, completamente ajenos a que su destino acababa de quedar suspendido entre dos mundos. Respiró hondo, tratando de calmarse. No sabía en qué clase de lugar acababa de entrar. Solo sabía que no había vuelta atrás. Sterling guió a Willa por pasillos largos, aparentemente interminables, donde la luz dorada se reflejaba en suelos de mármol tan perfectamente pulidos que podía ver su propio reflejo en ellos. Cada paso del hombre alto resonaba en la quietud, mientras Willa intentaba caminar lo más suavemente posible, como si temiera despertar a toda la mansión. Cuando la puerta del dormitorio se abrió, tuvo que reprimir un jadeo. La habitación era más grande que el apartamento que había alquilado una vez antes de ser arrojada en la calle. Una cama grande vestida con sábanas de un blanco puro, cortinas de seda y, lo más importante de todo, dos cunas nuevas una al lado de la otra cerca de la ventana. Alguien había preparado la habitación para los niños. Celeste Crane, supuso Willa. Acostó a Noah y Opal en las cunas con tanta delicadeza como si fueran de cristal.
Por primera vez en 8 meses, sus hijos descansaban sobre colchones blandos en una habitación cálida, con 4 paredes sólidas a su alrededor. No en el asiento trasero de un coche viejo y destartalado. No en un banco del parque. No en el suelo frío de una iglesia durante las noches de invierno. Debería haber dormido. Su cuerpo estaba tan agotado que cada hueso parecía pedir a gritos un descanso. Pero el sueño no llegaba. Willa se sentó en el sillón junto a la ventana y miró Las Vegas, que brillaba abajo como un tapiz tejido con 1 millón de estrellas. Una vez había amado esta ciudad. 2 años antes, cuando llegó por primera vez, había creído que este sería el lugar donde podría empezar de nuevo. Un trabajo estable, un pequeño apartamento, una vida normal. Y ahora, mira dónde estaba. En la mansión de un jefe de la mafia, vigilada como una prisionera de lujo, esperando que una hoja de resultados de una prueba decidiera su destino. La ciudad ya no brillaba. Parecía los dientes de un monstruo, listo para aplastarla en cualquier momento. Willa se levantó y se acercó a las 2 cunas. Noah dormía con una expresión extrañamente seria, sus pequeñas cejas ligeramente fruncidas, como si estuviera pensando en algo importante, incluso en sus sueños, como su padre. El pensamiento cruzó su mente antes de que pudiera detenerlo. Opal, por otro lado, era completamente diferente. La niña sonreía mientras dormía, una manita aferrada a la esquina de su manta. Sus labios se movían débilmente, como si estuviera susurrando algo a los ángeles en un sueño. Willa se arrodilló entre las 2 cunas y colocó una mano en la barandilla de cada una. No sé a dónde nos llevará este lugar, susurró, con la voz quebrada en la garganta. No sé qué nos va a hacer ese hombre, pero les prometo que los protegeré, cueste lo que cueste, incluso si tengo que caminar por el infierno una vez más. Había sobrevivido a cosas peores que esto. Había sobrevivido a la soledad de una niña huérfana, a la indiferencia de 7 familias de acogida, a la crueldad de un mundo que nunca había hecho sitio para gente como ella. No se rompería aquí, no ahora, nunca. Willa no supo cuánto tiempo estuvo sentada allí. Finalmente, cuando sus ojos se volvieron demasiado pesados para mantenerlos abiertos, dejó que su cabeza descansara contra el costado de una cuna y se sumió en un sueño superficial y frágil. No sabía que arriba, en un estudio a oscuras, Jed Crane también estaba despierto. Estaba sentado en las sombras, su vaso de licor vacío desde hacía mucho tiempo, una vieja fotografía en la mano. En la foto, un hombre de mediana edad sonreía, con la mano apoyada en el hombro de un joven de 19 años. Su padre, el hombre que le había enseñado todo sobre el poder, sobre el control, sobre no dejar nunca que la emoción guiara una decisión. Jed miró la fotografía durante mucho tiempo y luego susurró en la oscuridad. ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar, padre? A la mañana siguiente, un sirviente llamó a la puerta de Willa y le informó que Celeste la había invitado a desayunar en el salón de té privado. Willa dudó, pero sabía que no era una invitación que pudiera rechazar. Cuando preguntó por los niños, el sirviente le dijo que una niñera los estaba cuidando. Eso hizo que Willa se sintiera aliviada por tener un momento de descanso y ansiosa por tener que estar lejos de sus bebés, aunque fuera por un instante. Siguió al sirviente por los largos pasillos y finalmente se detuvo frente a una habitación rebosante de luz de la mañana. Celeste Crane ya estaba sentada allí, con un juego de té de porcelana blanca ante ella y un desayuno lo suficientemente grande como para alimentar a una familia entera durante una semana. Willa se sentó frente a ella con la espalda recta, los hombros tensos, todos los sentidos en alerta. No sabía qué quería esta mujer de ella. Celeste sirvió el té, sus movimientos suaves y precisos, como si lo hubiera hecho 1000 veces. Come, dijo sin levantar la vista. Parece que no has comido bien en meses. Willa estuvo a punto de negarse, pero su estómago la traicionó con un gruñido lo suficientemente fuerte como para hacerla sonrojar. El calor subió a sus mejillas. Celeste no hizo ningún comentario. Solo deslizó el plato de croissants hacia ella. Willa tomó uno y comió lentamente, controlando cada movimiento. No se permitiría parecer desesperada delante de nadie, por muy hambrienta que estuviera. ¿Qué edad tienen los bebés ahora?
preguntó Celeste, con una voz más suave de lo que Willa había esperado. 8 meses. ¿Los has criado sola durante 8 meses? Willa asintió y no ofreció más explicaciones. No necesitaba hablar de las noches sin dormir, de las comidas que se saltaba para que ellos pudieran comer, de las veces que casi se desmayaba de agotamiento. Esas cosas no necesitaban palabras. Celeste la estudió durante un largo momento, luego dejó su taza de té. Te vi en el parque hace 2 semanas. Estabas sentada en un banco con los 2 niños en brazos. Willa se quedó quieta. Recordaba ese día. Estaba tan agotada que no podía dar un paso más. Y cuando miré a los ojos del niño, continuó Celeste, su voz bajando de tono, lo supe de inmediato. Esos ojos grises. He estado mirando esos ojos durante 33 años. Son los ojos de mi hijo. Hizo una pausa y respiró hondo. Tomé una muestra. Hice la prueba. El resultado confirmó lo que había sabido desde el primer momento. Simple, directo, sin rodeos. Willa dejó su pastelito y miró directamente a los ojos de Celeste. ¿Por qué me ayudas? Podrías haberme ignorado, fingir que no viste nada. Tu vida habría sido mucho más fácil si los niños y yo nunca hubiéramos aparecido. Celeste no respondió de inmediato. Miró por la ventana, donde la luz del sol doraba el jardín exterior. Cuando se volvió, sus ojos contenían algo que Willa no podía descifrar. Porque una vez fui madre soltera, dijo. Antes de conocer a mi marido, crié a mi hijo sola en la pobreza. Sé lo que se siente, la soledad, la desesperación, la sensación de que todo el mundo está en tu contra. Hizo una pausa y luego añadió en voz más baja. Y porque Jet necesita esto, solo que él aún no lo sabe. Willa no entendió lo que quería decir, pero no preguntó. Celeste extendió la mano sobre la mesa y tomó la suya. Su mano era cálida y seca, con un ligero aroma a jazmín. No tienes que confiar en mí de inmediato, dijo, pero dame la oportunidad de demostrarlo. Willa la miró. Esta mujer poderosa del Hampa, la madre del jefe de la mafia más temido de Las Vegas. Pero en este momento, solo era una mujer mayor que sostenía la mano de Willa con una sinceridad que Willa nunca había recibido de nadie antes. Está bien, respondió, su voz suave como un susurro. Celeste sonrió, la primera sonrisa que Willa había visto en esta casa. Suavizó su rostro, la hizo parecer más joven. Y por un instante, Willa vislumbró a la mujer que debió ser antes de que este mundo la convirtiera en acero. Bien, ahora come un poco más. Necesitarás fuerzas para lidiar con mi hijo. No es fácil. Willa casi se rió. Casi. Pasaron 3 días en un silencio tenso como la cuerda de un piano. Willa no vio a Jet, no oyó ni una palabra sobre los resultados de la prueba, y solo sabía que a ella y a los bebés todavía se les permitía quedarse. Celeste la visitaba todos los días y jugaba con Noah y Opal, pero nunca mencionó a su hijo. Luego, en la tarde del tercer día, Sterling apareció en la puerta de Willa con esa misma cara indescifrable suya. El jefe quiere verla, ahora mismo. Willa lo siguió por los pasillos familiares, pero esta vez fueron en una dirección diferente, hacia una pesada puerta de roble al final del pasillo, el estudio de Jet Crane. La habitación estaba oscura, las cortinas corridas, con solo una lámpara de escritorio que proyectaba un pálido círculo de luz dorada. Jed estaba sentado detrás de un escritorio de madera negra brillante, con la mitad de su rostro tragado por la sombra, la otra mitad tocada por la lámpara. Sterling cerró la puerta y se quedó de guardia afuera, dejando a Willa a solas con el jefe de la mafia. El silencio se prolongó. Jed la miró sin hablar, como si estuviera sopesando cada palabra antes de permitir que saliera de su boca. Por fin, habló. Son mis hijos. No era una pregunta, era una afirmación, un reconocimiento que Willa no se había atrevido a creer que oiría. Sí, respondió, su voz más firme de lo que se sentía. El silencio volvió, pesado y sofocante. Jet sacó un grueso fajo de papeles de un cajón y lo deslizó sobre el escritorio hacia ella. Estos son los términos. Léelos con atención. Willa cogió los papeles y pasó cada página. El lenguaje legal era denso, pero entendió lo suficiente como para captar la esencia. Primera condición.
Willa y los niños permanecerían en la mansión Crane bajo la protección de la familia. Segunda condición, no se les permitía salir de las áreas aprobadas sin escolta. Tercera condición, no debía contactar a la prensa ni revelar la identidad de Jed a nadie. Cuarta condición, cada decisión importante sobre los niños requería la aprobación de Jed. Quinta condición, a cambio, Willa y los niños serían protegidos, mantenidos y se les garantizaría seguridad financiera por el resto de sus vidas. Willa dejó los papeles, su rostro inalterado. Esto es una prisión de lujo. Jed se inclinó hacia adelante, sus ojos clavados en los de ella. Esto es protección. No entiendes mi mundo, Willa. Si mis enemigos descubren que tengo hijos, no dudarán en usarlo. Los niños se convertirán en objetivos. Y tú también. Willa guardó silencio. Lo entendía. En su mundo, la familia no era una fuente de fortaleza. Era una debilidad. Y la debilidad podía ser explotada, atacada, destruida. Miró hacia la ventana, donde el amplio jardín se extendía bajo el sol de la tarde. En algún lugar de esta casa, Noah y Opal estaban siendo cuidados por una niñera. Eran alimentados, vestidos con ropa limpia, durmiendo en cunas cálidas. Por primera vez en 8 meses, Willa no tenía que despertarse en medio de la noche preocupada por la próxima comida, el próximo refugio, si le quedaban suficientes fuerzas para superar otro día. Cogió el bolígrafo, pero antes de ponerlo en la página, hizo una pausa y miró a Jed directamente a los ojos. Tengo una condición. Jed levantó una ceja y no dijo nada, esperando. Quiero estar con mis hijos todos los días. Nadie me separará de ellos. Nunca. Pase lo que pase. Silencio. Jed la miró. Y su mirada ya no era tan fría como en los primeros días. Había algo más en ella ahora, algo que Willa no podía nombrar. Curiosidad, respeto, o solo el cálculo de un jefe midiendo la ventaja. De acuerdo, dijo por fin, su voz grave. Willa asintió y luego firmó su nombre en la última página del acuerdo. Su bolígrafo se movió sobre el papel, limpio y decidido. Acababa de poner su destino en manos de uno de los hombres más peligrosos de Las Vegas. Pero por Noah, por Opal, estaba dispuesta a hacer cualquier cosa. Se levantó, lista para irse. Su mano tembló ligeramente al dejar el bolígrafo sobre el escritorio, pero lo ocultó agarrando el dobladillo de su blusa. Había llegado a la mitad del camino hacia la puerta cuando la voz de Jed llegó desde atrás. No creas que este es el final. Willa se detuvo, pero no se dio la vuelta. Esto es solo el principio, continuó, su voz grave e indescifrable. Acabas de entrar en mi mundo, y en este mundo no hay lugar para la debilidad. Willa respiró hondo y luego respondió sin mirar atrás. Lo sé. Salió de la habitación, y la puerta de roble se cerró tras ella con un suave clic. Y en el estudio a oscuras, Jed Crane la vio irse, un pensamiento cruzando su mente que no tenía ningún deseo de admitir. Ella no se parecía a nadie que hubiera conocido. Pasaron 2 semanas. Willa comenzó a acostumbrarse al ritmo de vida dentro de la mansión Crane, a las comidas que llegaban a tiempo, a la vasta habitación, a no tener que preocuparse por el dinero o por dónde dormirían ella y los bebés esa noche. Pero acostumbrarse a algo no significaba pertenecer a ello. Seguía siendo una extraña en este mundo de lujo, una mancha en una alfombra perfecta que todos querían fregar. Podía sentirlo en cada mirada, en cada vistazo de reojo, en cada susurro que la seguía cuando pasaba. Una tarde, mientras Willa volvía a su habitación después de llevar a los bebés a pasear por el jardín, pasó por una pequeña habitación utilizada por los sirvientes. La puerta estaba ligeramente abierta y las voces del interior se oían con la suficiente claridad como para que ella escuchara cada palabra. ¿Quién se cree que es esa gata callejera? ¿Se mete en la cama del jefe y luego espera quedarse? La voz de otra mujer respondió con una risa burlona. Solo mira cómo se pasea, fingiendo ser la señora de la casa. Ya verás. Tarde o temprano el jefe se cansará de ella y la echará de nuevo a la calle. Willa se detuvo solo por un segundo. El dolor le atravesó el corazón como una aguja.
Pero su rostro no cambió en absoluto. Había oído cosas peores que esto. Las familias de acogida la habían llamado una niña dañada. Antiguos compañeros de trabajo la habían llamado la chica con suerte. Extraños en la calle la habían mirado a ella y a sus hijos con una mezcla de lástima y desprecio. Comparado con eso, unas pocas palabras crueles de los sirvientes no eran nada. Siguió caminando, con la espalda recta, la cabeza alta, como si no hubiera oído nada en absoluto. Unos días después, mientras Willa alimentaba a Noami y Opal en su habitación, la puerta se abrió de repente. Una joven entró con el pelo largo y negro cayéndole por la espalda, ojos marrones brillantes y una sonrisa tan radiante que parecía iluminar toda la habitación. No se parecía en nada a la frialdad glacial de su hermano. «¡Por fin te conozco!», exclamó la mujer, corriendo hacia Willa como si fueran viejas amigas que se reencontraban después de años. «Soy Gemma, la hermana de Jet». Willa casi dejó caer la cuchara que tenía en la mano. «¿Tiene una hermana?». Gemma se echó a reír. Su risa clara se derramó por la habitación. «¿No me mencionó? Típico. Mi hermano cree que es el centro del universo». Se sentó junto a Willa sin esperar a ser invitada y se acercó a Opal. La niña inmediatamente envolvió su pequeña mano alrededor del dedo de Gemma y esbozó una amplia sonrisa. «Oh, Dios mío, es adorable. Y este niño también», dijo Gemma volviéndose hacia Noah. «Es tan serio como mi hermano. Definitivamente es hijo de Jet». Willa no supo cómo responder. Era la primera vez que alguien en la casa la trataba con tanta calidez, no por deber como Celeste, no porque fuera parte del trabajo como la niñera. «He oído lo que te pasó», dijo Gemma, su voz suavizándose un poco. «No dejes que los sirvientes te afecten. Solo están celosos». Willa se sorprendió. «¿Celosos? ¿De mí?». «De cualquiera que pueda cambiar a Jet». Gemma inclinó la cabeza y miró a Willa con tranquila comprensión. «No siempre fue tan frío. Solía saber reír, solía saber confiar, solía ser un hermano mayor maravilloso». Willa permaneció en silencio y escuchó. Cambió después de la muerte de nuestro padre y después de ser traicionado por la persona en la que más confiaba. Gemma no entró en detalles, pero la tristeza parpadeó en sus ojos. Desde entonces, ha cerrado la puerta de su corazón. No deja entrar a nadie. Willa asintió y no preguntó más. Entendía ese sentimiento. Ella también había cerrado una vez la puerta de su propio corazón. Había jurado una vez que nunca confiaría en nadie. Había creído una vez que estar sola era suficiente. Gemma se levantó para irse, pero antes de salir, tomó la mano de Willa. «Volveré a menudo. No estás sola aquí». Willa vio a Gemma desaparecer por la puerta, y por primera vez desde que entró en esta casa, sintió que podría tener una amiga. Y en su interior, un pequeño pensamiento comenzó a agitarse. Quizás ese frío jefe de la mafia era solo un hombre tratando de ocultar heridas que no quería que nadie viera. Jet Crane no se lo admitía a nadie, ni siquiera a sí mismo, pero había empezado a fijarse en Willa. No a través de las cámaras de seguridad, como vigilaba todo en la mansión, no a través de los informes diarios de Sterling, sino a través de encuentros accidentales, de momentos sin guión. Se dio cuenta de que se despertaba antes que nadie en la casa, antes de que la primera luz del alba tocara las cortinas. Lo sabía porque había mañanas en las que había estado despierto desde las 3 después de una pesadilla. Había bajado a la cocina a por un vaso de agua y había visto que la luz de su habitación ya estaba encendida. También se acostaba más tarde que nadie, esperando a que Noah y Opal cayeran en un sueño profundo antes de permitirse cerrar los ojos. Lo sabía porque había pasado por su habitación a medianoche y había visto su sombra contra la cortina, sentada vigilando junto a las cunas. Y nunca pidió nada más, ni ropa bonita, aunque Celeste se había ofrecido a llevarla de compras, ni joyas, aunque esta mansión rebosaba de lujo, ni dinero, aunque podría haberlo pedido y él no se habría negado. Vivía como si estuviera ocupando un espacio prestado, tratando de ocupar el menor espacio posible,
tratando de no molestar a nadie. Una tarde, Jet caminaba por el jardín, su mente ocupada con un nuevo negocio y una amenaza de una familia rival del este de la ciudad, pero una risa lo hizo detenerse. Una risa ligera e inocente resonó en el jardín como campanillas de viento. Nunca había oído un sonido así en esta casa. Jet se quedó quieto detrás de un rosal y miró la extensión de césped verde que tenía delante. Willa estaba sentada allí, en una manta extendida bajo el sol de la tarde con Noah y Opal. Noah estaba practicando gatear, su carita seria por la determinación, pero cada pocos pasos se inclinaba hacia adelante y aterrizaba de bruces en la hierba. Willa lo levantaba rápidamente, le besaba la frente y lo volvía a poner en el suelo para que lo intentara de nuevo. Opal, mientras tanto, estaba sentada junto a su madre, aplaudiendo y riendo con brillante deleite por algo que solo ella entendía. Quizás porque su hermano se había caído. Quizás porque la luz del sol era cálida. Quizás sin ninguna razón, excepto que era feliz. Jet se quedó allí. No supo por cuánto tiempo. ¿Un minuto? ¿5 minutos? ¿10 minutos? Solo se quedó allí y observó. Esto era algo que nunca había tenido. Calidez, paz, familia. Tenía poder, dinero, el imperio clandestino más grande de Las Vegas, pero nunca había tenido esto. La voz de su padre resonó en su mente desde algún recuerdo lejano. El poder no significa nada si no hay nadie a quien proteger. Hijo. Jed había pensado una vez que el hombre estaba equivocado. El poder lo era todo. El poder lo había mantenido vivo después de que mataran a su padre. El poder le había ayudado a vengar a quienes habían dañado a su familia. El poder le había permitido construir un imperio que nadie se atrevía a tocar. Pero ahora, viendo a Willa sostener a los niños bajo el sol de la tarde, se preguntó si su padre había tenido razón. Como si sintiera que la miraban, Willa levantó la vista. Su mirada se encontró con la de él a través de las rosas. No bajó los ojos, no tenía miedo, no apartó la mirada. Simplemente le devolvió la mirada, tranquila y firme, como si tuviera tanto derecho a estar en ese lugar como él. Y en ese momento, Jet sintió algo que no podía nombrar. Fue como una pequeña grieta en el muro de hielo que había pasado los últimos 14 años construyendo a su alrededor. Se dio la vuelta y caminó rápidamente de regreso a la casa sin mirar atrás. Pero la imagen permaneció en su mente más tiempo de lo que quería admitir. Willa bajo la luz de la tarde, su cabello castaño brillando, los niños en sus brazos y una risa clara resonando en el jardín que había estado en silencio durante demasiado tiempo. Esa noche, Jet llegó a casa más tarde de lo habitual. La reunión con los líderes del distrito se había alargado hasta casi la medianoche, y su mente todavía daba vueltas con números, amenazas veladas y sonrisas falsas que escondían cuchillos. Caminó por el pasillo oscuro, aflojándose la corbata y abriéndose el cuello de la camisa. Todo en su interior estaba cansado, pero era el tipo de agotamiento con el que había aprendido a vivir desde hacía mucho tiempo. 14 años como jefe le habían enseñado a llevar el cansancio como un compañero constante. Pasó por la habitación de los niños, con la intención de seguir caminando como hacía todas las noches, pero el sonido de un llanto lo hizo detenerse. No era el suave quejido de un bebé que se remueve en sueños. Era un llanto real, el llanto de un niño que necesitaba ser consolado. Jet se quedó allí un momento. Un instinto le dijo que siguiera adelante. No era su problema. Había una niñera. Estaba Willa. No necesitaba hacer nada, pero sus pies no se movieron. En su lugar, se encontró abriendo la puerta. Dentro, bajo el pálido resplandor amarillo de la lámpara de noche, Willa estaba de pie en medio de la habitación con Opal en brazos, tratando de calmar a la bebé. Pero desde la otra cuna Noah también lloraba. Su cara roja brillante, sus pequeños brazos y piernas agitándose mientras exigía que lo levantaran. Una persona, dos bebés. Willa parecía estar al borde del colapso. En la penumbra, Jet pudo ver claramente las profundas ojeras bajo sus ojos. Pudo ver cómo sus hombros se hundían por el agotamiento. Pudo ver su mano temblar mientras intentaba calmar a Opal. Levantó la vista cuando oyó la puerta, y sus ojos se abrieron de sorpresa al ver a Jet de pie allí.
¿Qué necesitas? Su voz era áspera por la fatiga, pero aún así intentaba mantener la compostura. Jed no respondió. Pasó junto a ella y se detuvo junto a la cuna de Noah. El bebé lloraba con fuerza, su cara roja como un tomate. Las lágrimas corrían por ambas mejillas. Jed se quedó allí y miró a su hijo. Nunca había sostenido a un bebé antes, ni una sola vez en su vida. No sabía dónde colocar las manos, cómo sostener la cabeza, qué hacer para que un bebé dejara de llorar, pero algo en ese llanto lo atrajo, un hilo invisible que no podía cortar. Jed respiró hondo, luego se inclinó y levantó a Noah en sus brazos. El movimiento fue torpe e inseguro, nada que ver con la confianza que mostraba en cualquier otro aspecto de su vida. No sabía cómo sostener la cabeza del bebé, no sabía si sostenerlo con fuerza o con suavidad. No sabía nada de eso. Pero extrañamente, Noah se cayó. El bebé dejó de llorar casi al instante, como si alguien hubiera accionado un interruptor. Miró a Jed con los ojos grises todavía húmedos por las lágrimas, ojos exactamente iguales a los que lo miraban desde arriba. Dos pares de ojos grises se encontraron, padre e hijo, por primera vez. Willa contuvo la respiración y no se atrevió a moverse, temerosa de romper el momento. Sostuvo a Opal con fuerza en sus brazos. Observó a Jed mirar a Noah y vio algo en ese rostro frío y duro. No era suavidad. Jed Crane nunca era suave, pero sí sorpresa, asombro, como si acabara de ver algo que nunca había creído que pudiera ser real. Tiene mis ojos. Su voz era áspera, como si las palabras tuvieran que atravesar alguna barrera invisible antes de poder escapar. Sí, respondió Willa suavemente. Los dos los tienen. El silencio se extendió entre ellos. Noah siguió mirando a Jed, luego levantó una manita y le tocó la barbilla. Jed se quedó quieto, pero no se apartó. No sé cómo ser padre, lo dijo mientras seguía mirando a Noah. No era una confesión débil, era simplemente la verdad. Willa lo miró durante un largo momento antes de responder. Yo tampoco sabía cómo ser madre. No hasta que tuve que serlo. Él levantó la cabeza y sus ojos se encontraron con los de ella, de un color gris azulado. Nadie nace sabiendo, continuó ella con voz suave. Aprendemos día a día, error tras error, cada vez que caemos y nos levantamos. Jed no respondió, pero tampoco se fue. Se sentó en el sillón junto a la ventana, con Noah todavía en brazos. Willa se sentó en la silla de enfrente, con Opal ya empezando a dormirse contra su hombro. Se sentaron allí en silencio, cada uno sosteniendo a un niño. No se dijeron más palabras, pero algo en esa habitación había cambiado. Algo que ambos podían sentir, aunque ninguno de los dos lo dijera en voz alta. El muro de hielo que Jed Crane había pasado 14 años construyendo a su alrededor, ahora tenía una grieta. Solo una pequeña, pero era real. Cuando Noah finalmente se durmió, Jed se levantó y suavemente acostó a su hijo de nuevo en la cuna. Sus movimientos seguían siendo torpes, pero ahora eran más cuidadosos, más tiernos. Miró a Willa durante un largo momento y luego dijo en voz baja, «Deberías descansar. Haré que alguien te ayude por la noche. No puedes seguir así». Era la primera vez que mostraba preocupación por ella, aunque fuera solo a través de una sola frase tranquila. Willa asintió y no dijo nada. Observó su figura desaparecer por la puerta y una extraña sensación surgió en su interior. No era amor, todavía no, pero era otra cosa. Esperanza, quizás, o una pequeña luz en la oscuridad que había conocido durante demasiado tiempo. Una semana después de esa noche, todo dentro de la mansión Crane parecía haber cambiado de una manera sutil y difícil de nombrar. Jed seguía siendo frío, seguía siendo parco en palabras, pero de vez en cuando pasaba por la habitación de los niños por la noche, se quedaba allí un rato y luego se iba. Willa no preguntaba ni comentaba. Solo observaba en silencio y esperaba. Esa tarde, Willa estaba sentada en el jardín con Noah y Opal, disfrutando del suave calor del sol de última hora. Los bebés se habían acostumbrado a este lugar amplio y abierto, al exuberante césped verde, a las flores brillantes que los rodeaban. Noah estaba tumbado en la manta, jugando con un animal de peluche,
mientras Opal intentaba alcanzar una hoja dorada que había caído cerca de su mano. El sonido del motor de un coche llegó desde la puerta. Willa levantó la vista y vio un Maserati, rojo como la sangre, deteniéndose frente a la mansión. El coche era tan lujoso que hacía que todo a su alrededor pareciera ordinario, incluso los otros vehículos caros aparcados en el patio. La puerta se abrió y salió una mujer, hermosa como lo es una gema, como si estuviera tallada a la perfección. Un vestido rojo se ceñía a cada curva impecable. Unos tacones de 10 centímetros hacían que sus piernas parecieran interminables. Su brillante pelo negro caía por su espalda, y sus ojos marrones eran afilados como cuchillas. Caminaba como si el mundo entero fuera su pasarela, cada paso calculado, cada movimiento deliberado. Su mirada recorrió el jardín y se detuvo en Willa y los niños. Willa sintió que el aire cambiaba, como si la temperatura acabara de bajar unos grados. La mujer no se molestó en saludarla y no hizo ni una sola pregunta. Se dirigió directamente a la mansión como si fuera la dueña. Pero cuando pasó junto a Willa, se detuvo. Así que, ¿este es el secreto que Jed ha estado ocultando? Su voz era dulce, pero había algo afilado debajo, como miel untada sobre un cuchillo. Willa se puso de pie. Su instinto protector se encendió de inmediato. Dio un paso adelante y se interpuso entre la extraña y sus hijos. ¿Quién eres? La mujer soltó una leve risa, clara y musical, pero completamente sin calidez. Soy Reina Voz. Soy la mujer que se suponía que iba a ser la señora de esta casa. Inclinó la cabeza y miró a Willa de arriba abajo con abierto desprecio. ¿Y tú? ¿La nueva niñera? Willa no vaciló. Soy la madre de estos niños. Reina se quedó quieta. Sus ojos marrones se abrieron por un brevísimo instante antes de estrecharse en dos afiladas rendijas. Madre, tú. Volvió a examinar a Willa, esta vez más lentamente, con más cuidado. El vestido sencillo, las sandalias planas, el pelo castaño recogido pulcramente en la nuca, sin joyas, sin maquillaje. Jed Crane no puede tener hijos con alguien como tú. Su voz goteaba desdén. Pareces recién salida de un campo de refugiados. Willa no respondió. Había oído cosas peores. Reina se acercó, lo suficiente como para que Willa percibiera el olor de su perfume caro, rico, embriagador y extravagante. Escucha con atención, dijo, bajando la voz a un susurro peligroso. No sé qué clase de truco usaste para aferrarte a Jed, pero deberías conocer tu lugar. Jed y yo llevamos 8 años comprometidos. Mi familia y la familia Crane tienen una alianza desde antes de que supieras quién era él. Se inclinó hacia Willa, sus labios rojos se curvaron en una fría sonrisa. Eres solo un accidente, y los accidentes se pueden solucionar. Willa no retrocedió, no tembló. Se había enfrentado a cosas mucho más aterradoras que Reina Voz. Se había enfrentado al hambre, a la soledad, a la desesperación. Una mujer con un bolso caro y tacones altos no estaba en la lista de cosas que la asustaban. No me importa lo que te prometió. La voz de Willa era tranquila y firme. Solo me importan mis hijos, y si los amenazas, tendrás que vértelas conmigo. La mirada de Willa no vaciló. Miró directamente a los ojos de Reina con la terrible calma de alguien que no tenía nada que perder. Reina se congeló. No esperaba que esta gata callejera se atreviera a responderle. Ese rostro perfecto y hermoso se torció de ira por un segundo antes de que recuperara el control. «Te arrepentirás de haber dicho eso», dijo Reina, con voz fría como el hielo. Luego se dio la vuelta y entró en la mansión. El sonido de sus tacones golpeando la piedra, como el redoble de tambores de guerra. Willa se quedó allí, con el corazón todavía latiendo con fuerza en el pecho, pero no delató nada. Se dio la vuelta, se sentó junto a los niños y los abrazó. Noah y Opal miraron a su madre, sin entender lo que acababa de pasar, solo sabiendo que los estaba abrazando con más fuerza de lo habitual. Y en la ventana de arriba, Jed Crane estaba de pie observando. Lo había visto todo, cada palabra, cada mirada, cada momento. Y por primera vez miró a Willa Ashford con algo diferente en sus ojos. No sospecha,
no frialdad, sino algo que se acercaba al respeto. Las puertas principales de la mansión se abrieron de golpe y Jed Crane salió. No tenía prisa, no se apresuraba. Cada paso llevaba el peso del poder que había construido en los últimos 14 años. Su rostro era frío como la piedra, sus ojos fijos directamente en Reina, que estaba de pie en medio del patio. Reina. Su voz era grave y afilada, sin el más mínimo rastro de calidez. A mi despacho, ahora mismo. Reina se giró, una sonrisa floreciendo en sus labios como si acabara de ganar una batalla. Le lanzó a Willa una mirada triunfante antes de seguir a Jed adentro, el sonido de sus tacones marcando un ritmo constante sobre el suelo de piedra. Willa permaneció donde estaba, sosteniendo a Noah y Opal con fuerza, su corazón latiendo salvajemente en su pecho. No sabía lo que estaba a punto de suceder en esa habitación. No sabía si Jed la apoyaría a ella o a la mujer con la que supuestamente había estado comprometido durante 8 años. Solo sabía que su destino y el de sus hijos se estaba decidiendo en una conversación a la que no se le permitía unirse. Dentro del despacho de Jed, en el momento en que la puerta de roble se cerró, Reina comenzó. Jed, ¿quién es ella? Su voz era ahora afilada, despojada de la falsa y dulce suavidad que había mostrado momentos antes. ¿Por qué está en tu casa, con 2 niños? Jed no respondió. Caminó hacia su escritorio, le dio la espalda a Reina y se sirvió un vaso de licor. Mi padre está esperando el día de la boda, continuó Reina, y ahora había una nota de pánico en su voz. La alianza entre nuestras familias depende de esto. Lo sabes. ¿Estuviste de acuerdo? Silencio. Jed dejó la botella, pero no bebió. Solo se quedó allí, mirando por la ventana donde el jardín se extendía bajo el sol de la tarde. No hay alianza. Reina se quedó quieta. ¿Qué has dicho? Jed se dio la vuelta, y la frialdad en sus ojos era tan severa que Reina dio un paso atrás. He sido claro. No habrá boda. Nunca la habrá. Pero... La voz de Reina tembló, su confianza disolviéndose como la niebla de la mañana. Pero 8 años, Jed. 8 años he esperado. Rechacé a tantos hombres por ti. Yo... ¿Esperaste algo que nunca prometí? Interrumpió Jed, su voz desprovista de emoción. Ese fue un acuerdo entre tu padre y el mío. Yo nunca estuve de acuerdo. El rostro de Reina se torció de rabia. Esa belleza perfecta se volvió fea en un instante, deformada por los celos y el odio al descubierto. ¿Por esa chica no es así? ¿Esa cosita inútil y sin hogar? Se movió hacia Jed, su voz amarga por el veneno. ¿Quién es ella para que tires por la borda una alianza de 8 años? ¿Alguna parásita? ¿Alguna gata callejera? Jed se acercó a Reina, lo suficiente como para que ella tuviera que inclinar la cabeza para mirarlo. Y en ese momento, Reina vio algo en esos ojos grises que la asustó. No era ira, era puro peligro, el tipo de peligro que un depredador lleva cuando mira a su presa. Cuida tu boca. Su voz bajó de tono, cada palabra cayendo como una bala. Estás hablando de la madre de mis hijos. Reina palideció. Sus hijos. Esos niños realmente eran de Jed Crane. Fuera de mi casa, dijo Jed, dándole la espalda, y no vuelvas a amenazarla a ella ni a los niños. Si lo haces, lo consideraré una declaración de guerra contra la familia Crane. No puedes hacer esto, susurró Reina, con la voz quebrada. ¿Mi padre? Tu padre lo entenderá, interrumpió Jed. Y si no lo hace, ese es su problema, no el mío. Reina se quedó allí, con los ojos enrojecidos, los labios temblorosos. Miró a Jed como si estuviera mirando a un completo desconocido. Te arrepentirás de esto, dijo, con la voz entrecortada. Lo juro, te arrepentirás. Jed no respondió. Solo se quedó allí en silencio, esperando. Reina se dio la vuelta y salió furiosa de la habitación, el sonido de sus tacones golpeando el suelo en ráfagas rotas y furiosas. La puerta se cerró de golpe tras ella, y solo entonces Jed finalmente respiró hondo. Salió al jardín un rato después y encontró a Willa todavía sentada allí, sosteniendo a los niños en la manta.
Ella levantó la vista cuando oyó sus pasos, y la cautela en su rostro era imposible de ocultar. ¿Estás bien?, preguntó Jed, su voz más suave de lo que había pretendido. Willa se sorprendió. Era la primera vez que le preguntaba por ella de esa manera. Estoy bien. No pudo hacerme nada. Jed la miró durante un largo momento. No le tienes miedo. No era una pregunta, era una observación. Willa se encogió de hombros. He tenido miedo de muchas cosas en mi vida. Una mujer con un bolso caro y tacones altos no está en esa lista. Jed casi sonrió. Casi. La comisura de su boca se levantó por un brevísimo instante antes de volver a la expresión fría que solía llevar. Eres diferente a cualquiera que haya conocido. ¿Diferente para bien o diferente para mal?, preguntó Willa, inclinando la cabeza mientras lo miraba. Jed no respondió. Solo la miró un momento más. Luego se dio la vuelta y se dirigió de nuevo a la mansión. Willa lo vio irse, y por primera vez ya no parecía el frío jefe de la mafia que una vez había imaginado. Parecía un hombre tratando de encontrar su camino a través de la oscuridad, tratando de hacer lo correcto sin saber qué camino era el correcto, como ella. Pasó un mes desde el día en que Reina Voss salió de la mansión Crane con el corazón lleno de venganza. Un mes sin ver ese Maserati rojo sangre, sin el agudo clic de tacones amenazantes, sin esos fríos ojos marrones mirando a Willa como si quisieran quemarla viva. Y en el transcurso de ese mes, todo empezó a cambiar, poco a poco, suavemente como el agua que se filtra por las grietas de la piedra. Jed empezó a llegar a casa más temprano. No mucho, solo unas pocas horas, pero lo suficiente para que Sterling levantara una ceja de sorpresa al ver a su jefe salir de las reuniones antes de las 7 de la tarde. Pasaba más tiempo con los niños. Al principio, era torpe, patoso, inseguro de qué hacer con dos vidas diminutas que siempre lo miraban con esos ojos grandes y redondos. Pero poco a poco, aprendió. Aprendió a leerle libros a Noah, aunque su voz era tan plana y carente de emoción que Willa tenía que morderse el labio para no reírse. Aprendió a jugar con Opal, dejando que ella envolviera su manita alrededor de su dedo y lo arrastrara por toda la habitación. Incluso aprendió a cambiar pañales, aunque los 3 primeros intentos terminaron en un desastre total y obligaron a Sterling a llamar a la niñera para rescatar la situación. Pero no se rindió. Y eso sorprendió a Willa más que cualquier otra cosa. Opal empezó a reír cada vez que veía a su padre entrar en la habitación, su risa brillante y clara como campanillas de viento. Noah era diferente, serio como su padre. Pero cada vez que Jed se preparaba para irse, el niño se estiraba hacia él, con los ojos fijos en su padre, con algo que parecía casi una súplica. Y Willa, ella empezó a mirar a Jed de otra manera, ya no con el cansancio de una presa que observa a un cazador, ya no con la cautela vigilante de una extraña en territorio peligroso, sino con algo más suave ahora, algo más cálido, algo que no se atrevía a nombrar. Una noche después de que los niños se durmieran profundamente y la mansión se sumiera en el silencio, Willa salió al balcón para sentarse sola. Las Vegas se extendía abajo como un tapiz tejido con 1 millón de estrellas, brillante e irreal. Se sentó allí con las rodillas pegadas al pecho, mirando la ciudad que una vez había amado, odiado y temido. El sonido de unos pasos la hizo girarse. Jed estaba de pie en la puerta del balcón, con un vaso de licor en la mano. No dijo nada. Solo se acercó y se sentó a su lado. El silencio se extendió entre ellos, pero era un silencio fácil, no tenso, no algo que necesitara ser llenado con palabras sin sentido. Solía pensar que odiaría este lugar, dijo Willa, todavía mirando la ciudad. Jed no respondió, simplemente esperó. La mansión es demasiado grande, demasiado lujosa. Sentía que no pertenecía aquí. Hizo una pausa. Y tú dabas miedo. Jed tomó un sorbo de su bebida. ¿Y ahora? Ahora, Willa respiró hondo. Ya no lo sé. Silencio de nuevo. Entonces Jed habló, su voz grave y tranquila. ¿Quieres irte? Willa se giró para mirarlo. Si quieres, puedo arreglarlo. Una casa propia,
protección las 24 horas del día, total seguridad financiera. A ti y a los niños no os faltará de nada. Willa lo miró durante mucho tiempo, tratando de leer algo en ese rostro duro e indescifrable. ¿Quieres que me vaya? Jet no respondió de inmediato. Miró la ciudad, las luces reflejadas en sus ojos, y luego dijo suavemente, tan suavemente, que Willa casi no lo oyó. No. Willa se volvió hacia él, sorprendida. Jet la miró, y por primera vez sus dos ojos no estaban fríos. No había ningún muro de hielo allí, ninguna defensa, solo la honestidad desnuda de un hombre tratando de decir algo que no estaba acostumbrado a decir. No sé a dónde va esto, dijo, con voz áspera. No soy bueno en cosas como esta, sentimientos, relaciones. Nunca he sido bueno en eso. Hizo una pausa, como si buscara las palabras adecuadas. Pero sé una cosa, no quiero que te vayas. Su mano tocó la de ella, suave, vacilante, como si temiera que ella la apartara, como si estuviera tocando algo frágil que temía que pudiera romperse en sus manos. Willa miró su mano, esa mano grande y áspera que descansaba sobre la suya, más pequeña, una mano que había matado hombres, construido un imperio, ostentado poder, y ahora temblaba a su lado. No la apartó. Se sentaron allí en silencio, mano a mano, mirando las vegas que brillaba bajo ellos como un mar de estrellas. No hubo promesas, ni declaraciones, ni grandes palabras sobre el futuro. Solo dos personas tratando de encontrarse en un mundo lleno de oscuridad que ambos conocían demasiado bien. Un mes después de esa noche en el balcón, Jet convocó a Willa a su despacho, pero esta vez todo era diferente. No había ninguna lámpara de escritorio brillando débilmente en la oscuridad, ni Sterling de guardia fuera de la puerta, ni un montón de acuerdos llenos de términos y condiciones frías. Jet estaba sentado junto a la ventana, con el sol de la tarde cayendo sobre su rostro, y cuando Willa entró, se levantó y caminó hacia ella. Quiero celebrar una fiesta de compromiso. Willa se congeló, segura de haberle oído mal. ¿Un compromiso? Jet asintió, sus ojos fijos en los de ella sin parpadear. En mi mundo, tener hijos fuera del matrimonio es una debilidad. Mis enemigos lo usarían para atacar, para presionar, para encontrar una manera de derribarme. Pero si eres mi prometida, si te conviertes oficialmente en parte de la familia Crane, no se atreverán a tocarte. Nadie lo hará. Willa lo entendió. Esto era estrategia, cálculo, la forma de Jet Crane de proteger su imperio, proteger a sus hijos, protegerla a ella. Se había acostumbrado a su forma de pensar, a cómo funcionaba el Hampa. Todo tenía un propósito. Cada acción era un movimiento en el tablero. Pero entonces Jet se acercó, y su voz se suavizó, completamente diferente a la frialdad habitual que conocía de él. Pero esa no es la única razón. Willa levantó la vista y se encontró con su mirada. Quiero intentarlo, dijo lentamente, como si cada palabra tuviera que forzar su paso a través de alguna barrera antes de poder liberarse. Construir algo real contigo. Era la primera vez que Jet Crane abría su corazón de esta manera. No había armas ni armaduras, solo él de pie ante ella, admitiendo algo que quizás ni él mismo había esperado decir. Willa se quedó allí, con el corazón latiendo salvajemente en el pecho. Podía negarse, podía pedir tiempo para pensar, podía hacer cualquier cosa, pero miró a sus ojos, a esos ojos grises que una vez habían sido fríos como el hielo, y vio algo real allí. No amor, todavía no, pero esfuerzo, esperanza, algo que ambos habían estado buscando. Está bien, dijo, su voz suave como un susurro. Lo intentaré. No por dinero, no por poder, sino porque por primera vez en su vida, alguien lo estaba intentando por ella. Celeste estaba tan encantada que Willa vio lágrimas brillar en sus ojos cuando Jet hizo el anuncio. Inmediatamente se lanzó a la planificación, llamando a esta persona y a aquella, encargando a los diseñadores más famosos, contratando al mejor equipo de decoración. Gemma ayudó a Willa a elegir un vestido, le enseñó las costumbres de la alta sociedad, cómo saludar a la gente, cómo estar de pie,
cómo sonreír de una manera que se ajustara a la ocasión. 200 invitados, todos de las familias más poderosas de Las Vegas, gente cuyo simple asentimiento podía decidir el destino de todo un negocio. El día de la fiesta de compromiso, Willa se paró frente al espejo en el vestidor, mirándose con un vestido blanco por primera vez en su vida. El vestido rozaba el suelo, simple pero elegante, ajustándose a su cuerpo como si hubiera sido hecho a medida para ella. Su cabello castaño estaba recogido, revelando su esbelto cuello y los pendientes de diamantes que Celeste le había regalado. No se reconocía a sí misma. La chica del espejo no era Willa Ashford, la mujer que una vez había dormido en bancos de parques, que había comido sobras de la basura detrás de los restaurantes, que había sostenido a sus 2 hijos en brazos y se había preguntado si sobrevivirían al día siguiente. La puerta se abrió y entró Celeste. Se detuvo, miró a Willa y una sonrisa se extendió por su rostro. «Estás preciosa». Willa se giró y Celeste vio el miedo en sus ojos. «Tengo miedo», susurró Willa. «Hay 200 personas ahí fuera, todas esperando, y no sé lo que estoy haciendo». Celeste se acercó a ella y le tomó la mano. Su mano era cálida y firme. «Tener miedo es normal, cariño. Yo también tuve miedo el día de mi boda. Todo el mundo lo tiene, pero ya no estás sola». Willa la miró. A esta mujer que la había encontrado en el parque, la había traído a este mundo, le había dado una familia. «Ahora respira hondo y sal ahí fuera. Todo irá bien». Willa asintió, respiró hondo y se dirigió a la puerta. No sabía que en otro lugar de la ciudad, en un lujoso ático con vistas a la brillante franja de Las Vegas, Reina Bass estaba sentada en la oscuridad. Sobre la mesa frente a ella yacía la invitación a la fiesta de compromiso a la que no había sido invitada. Los nombres de Jed Crane y Willa Ashford grabados en oro. Y en esos afilados ojos marrones, el fuego del odio ardía más ferozmente que nunca. 3 días antes de la fiesta de compromiso, Willa estaba sentada con Gemma en el salón, repasando la lista de cosas que aún debían prepararse. Los bebés dormían la siesta de la tarde. La mansión estaba en silencio y todo parecía perfecto hasta que el teléfono de Gemma empezó a vibrar. 1, 2, 3 veces, y luego sin parar. Gemma miró la pantalla y el color se fue lentamente de su rostro. «¿Qué pasa?», preguntó Willa, sintiendo de inmediato que algo iba mal. Gemma no respondió. Le pasó el teléfono a Willa y Willa miró la pantalla. Las redes sociales estaban explotando. El hashtag Escándalo Crane estaba en lo más alto de las tendencias, extendiéndose como la pólvora. Willa se desplazó hacia abajo y cada palabra apareció como un cuchillo clavado en su pecho. Fotos de ella de la época en que trabajaba en el Monarch Club, pero recortadas, alteradas, manipuladas. En esas fotos parecía una mujer seduciendo a clientes ricos, riendo íntimamente con hombres extraños, haciendo cosas que nunca había hecho. Debajo había titulares sensacionalistas. La prometida de Jed Crane, de camarera a señora de la mansión. Testigos revelan el historial de Willa Ashford cazando hombres ricos. Chica sin hogar estafa a jefe de la mafia. Incluso había testigos, personas que decían ser antiguos compañeros de trabajo, contando historias completamente inventadas sobre cómo elegía objetivos y planeaba trampas para hombres ricos. Uno dijo que lo había hecho muchas veces antes. Otro dijo que sabía exactamente quién era Jed Crane esa noche. Alguien más afirmó que se había quedado embarazada a propósito por dinero. Cada palabra era un corte. Cada frase era un golpe. Willa se quedó sentada sintiendo como si todo el mundo se derrumbara a su alrededor. Los rumores se extendieron por Las Vegas en cuestión de horas. El teléfono de la mansión no paraba de sonar. Los invitados llamaban para preguntar si debían ir. Los socios comerciales de Jed estaban preocupados por la imagen de la familia Crane. Incluso los sirvientes de la casa habían empezado a susurrar. Sus ojos curiosos y despectivos seguían a Willa cada vez que pasaba. Gemma la rodeó con sus brazos, su voz temblorosa. «No creas nada de esto, Willa. Es un truco sucio. Alguien está tratando de destruirte». Willa negó con la cabeza, mirando al vacío. «No importa si lo creo o no. Ellos creerán lo que ven».
No lloró, no corrió, solo se quedó sentada en silencio, tratando de procesarlo todo. Estaba acostumbrada a ser odiada, despreciada, culpada por cosas que nunca había hecho, pero esta vez era diferente. Esta vez tenía a Noah y Opal. Esta vez tenía a Jet. Y este escándalo podría destruirlo todo. Jet se enteró de inmediato. Estaba en una reunión cuando Sterling entró y le susurró algo al oído. El rostro de Jet se quedó helado, y luego se levantó y salió de la habitación sin decir una sola palabra a los que quedaron atrás. Averigua quién hizo esto, le ordenó a Sterling, su voz fría como el acero congelado. No me importa dónde esté ni qué esté haciendo. Averígualo y tráeme pruebas. Luego fue a casa a buscar a Willa. Estaba sentada sola en su habitación. Los bebés ya se los había llevado Celeste para que tuviera espacio. No levantó la vista cuando él entró. Solo se quedó sentada, con los hombros ligeramente encorvados. No tienes que explicarme nada, dijo Jet mientras se acercaba y se sentaba a su lado. Willa levantó la vista. Sus ojos gris azulados se encontraron con los grises de él. ¿No dudas de mí? ¿De lo que escriben? Jet la miró durante un largo momento antes de responder. Te he investigado desde el primer día que entraste en esta casa. Sé quién eres, sé de dónde vienes, sé cómo has vivido estos 2 últimos años. Hizo una pausa. Y sé que lo que escriben es mentira. Por primera vez desde que vio esos artículos, Willa sintió que podía respirar. Alguien le creía. Completamente, sin dudar, sin vacilar, sin exigir una explicación. No voy a cancelar la fiesta de compromiso, dijo, y su voz de repente se volvió firme de nuevo. Jet la miró. ¿Estás segura? Podemos posponerla, esperar a que esto se calme. Willa se levantó, se giró y lo miró. En sus ojos ya no había miedo ni desesperación, solo la resolución de una mujer que había caminado por el infierno y ya no tenía nada que perder. No dejaré que nadie piense que ha ganado. No dejaré que nadie piense que puede vencerme con mentiras. Jed la miró y en ese momento entendió por qué se había sentido atraído por esta mujer. No tenía poder, ni dinero, ni una familia poderosa que la respaldara, pero tenía algo que él había perdido hacía mucho tiempo: el coraje de levantarse después de cada caída, la resiliencia para enfrentar la tormenta y no doblegarse. Y se dio cuenta de que eso era lo que necesitaba, no una mujer hermosa e impecable como Reina Vaz, sino alguien que pudiera estar a su lado en la oscuridad y no huir. El día de la fiesta de compromiso llegó a pesar de la tormenta que arrasaba las redes sociales. 200 invitados se reunieron en la mansión Crane, los rostros más poderosos de Las Vegas, las familias más ricas, los socios comerciales más importantes. La tensión en el aire era lo suficientemente afilada como para cortarla con un cuchillo. Willa sintió cada mirada inquisitiva mientras bajaba la escalera de la mano de Jet. Algunas personas susurraban, algunas la miraban con curiosidad, algunas no se molestaban en ocultar su desprecio, pero ella no bajó la cabeza. Se había prometido a sí misma que no dejaría que nadie viera su debilidad. Jet se paró en el centro del gran salón, su voz resonando por la habitación mientras presentaba a Willa como su prometida. «Es la madre de mis hijos», dijo, sus ojos recorriendo a la multitud como si desafiara a cualquiera a objetar. «Y pronto será mi esposa. Espero que todos la reciban como un miembro de la familia Crane». Algunos invitados aplaudieron, educados pero escasos. Algunos todavía susurraban entre ellos, mirando a Willa con sospecha, pero al menos todo parecía ir en la dirección correcta, hasta que las grandes puertas se abrieron de golpe. Reina Vaz entró con un vestido rojo como la sangre, sus ojos marrones brillando de triunfo. No había sido invitada, pero se movía como si fuera la dueña del lugar. Y detrás de ella iba un hombre que Willa reconoció al instante: Marcus Webb, su antiguo compañero de trabajo en el Monarch Club, un hombre con el que nunca había hablado realmente, pero que siempre la había mirado con una extraña expresión en sus ojos. El corazón de Willa dio un vuelco. «Siento interrumpir esta hermosa celebración», dijo Reina, su voz dulce con ese filo oculto debajo. «Pero creo que todos merecen saber la verdad antes de presenciar una farsa».
Se volvió hacia la multitud, una sonrisa de suficiencia extendiéndose por sus labios. Este es Marcus Webb. Solía trabajar con la señorita Ashford en el Monarch Club y tiene algunas cosas que le gustaría compartir. Marcus dio un paso adelante, su rostro tenso pero decidido. Miró directamente a la multitud y luego comenzó a hablar. Conozco a Willa Ashford. Trabajé con ella durante más de un año. Hizo una pausa y tragó saliva. Y sé lo que hizo esa noche. Sabía exactamente quién era Jed Crane. Lo investigó, lo siguió, esperó su oportunidad. Murmullos se elevaron entre la multitud. Willa se quedó allí sintiendo como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago. Puso algo en su propia bebida para crear una excusa para acercarse a él. Continuó Marcus, su voz volviéndose más segura con cada palabra. Esto fue una trampa desde el principio, y todos ustedes están siendo engañados. Celeste palideció, su mano agarrando el brazo de su silla. Gemma estaba junto a su madre, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Los invitados se miraron unos a otros. Los susurros se extendieron como olas contra la orilla, pero Reina aún no había terminado. Y hay más, dijo, sacando un fajo de papeles de su bolso. Tengo pruebas de que los resultados de ADN fueron falsificados. Levantó una mano y un hombre con una bata blanca de laboratorio se adelantó, su expresión fría. Este es el doctor Harrison. Está preparado para testificar que el proceso de prueba fue interferido. Esos niños podrían no ser de Jed Crane en absoluto. La multitud estaba profundamente conmocionada. Los murmullos se convirtieron en un ruido abierto. Algunos invitados se levantaron, preparándose para irse. Algunos miraban a Willa como si fuera una criminal en un juicio. La señorita Ashford debería ser investigada por fraude, declaró Reina, su voz llena de triunfo. Y propongo que esta fiesta de compromiso se cancele de inmediato. Willa se quedó allí sintiendo como si el mundo se derrumbara a su alrededor. Todos los ojos estaban puestos en ella, mirándola como si fuera una impostora, una mentirosa, una mujer que había usado el engaño para aferrarse a un jefe de la mafia. Se volvió hacia Jed. Él estaba allí en silencio, su rostro indescifrable. No podía saber lo que estaba pensando. ¿Le creía? ¿Dudaba de ella? ¿Acaso él? No, no podía permitirse pensar de esa manera. No ahora. Willa respiró hondo. Miró a Reina, a Marcus, al hombre de la bata blanca. Miró a la multitud que susurraba a su alrededor, a los rostros llenos de sospecha y desprecio. Luego levantó la cabeza bien alta. Había caminado por el infierno y había sobrevivido. Había sido abandonada, traicionada, empujada hasta el fondo y cada vez se había levantado. No se rompería aquí, no frente a esta gente, no por las mentiras de una mujer celosa y un hombre cuyo nombre apenas se había molestado en recordar. Caminó hacia Marcus Webb, cada paso firme y seguro. Y cuando se detuvo frente a él, su voz era tranquila de una manera casi aterradora. ¿Dices que sabes lo que hice esa noche? Entonces cuéntalo en detalle. Quiero oírlo. Marcus Webb se congeló cuando Willa caminó hacia él, cada paso resonando en la habitación que había caído en silencio. No esperaba que lo confrontara tan directamente. Había pensado que lloraría, que correría, que se derrumbaría, pero Willa Ashford no era el tipo de mujer que se derrumba fácilmente. Marcus Webb, ¿verdad? Su voz era tranquila, clara, sin el más mínimo temblor. Marcus asintió tratando de mantener su confianza. Así es, y estoy aquí para decir la verdad sobre ti. Bien. Willa asintió como si estuviera satisfecha con la respuesta. Entonces dime, dices que sabía quién era Jed Crane esa noche. ¿Puedes describir exactamente cómo me acerqué a él? Marcus lanzó una mirada a Reina y luego comenzó a inventar su historia. Fuiste a su mesa, empezaste a hablar con él, le serviste una copa, sonreíste, hablaste, sedujiste. ¿Le serví una copa?, interrumpió Willa, inclinando la cabeza. ¿En un club con personal privado asignado a la sección VIP? A mí, una camarera normal, se me permitió servir copas a un invitado VIP. Marcus vaciló. Yo te vi cerca de su mesa. ¿Cerca de su mesa?, repitió Willa, asintiendo.
De acuerdo, entonces la siguiente pregunta. Se acercó. Sus ojos nunca se apartaron del rostro de Marcus. Dijiste que puse algo en mi propia bebida. ¿Dónde estabas parado cuando viste eso? Estaba en la barra, respondió Marcus rápidamente. Te vi hacerlo. ¿Qué barra? Preguntó Willa, su voz todavía uniforme. El Monarch Club tiene 3 barras, una en la planta baja, una en el entresuelo y una en la sección VIP. Esa noche yo estaba sirviendo en la sección VIP. Hizo una pausa, un lugar al que el personal ordinario no puede entrar a menos que esté de servicio. Así que, ¿en qué barra estabas parado que te permitió verme dentro de la sección VIP? Marcus empezó a sudar, su frente brillando bajo las luces. Yo lo vi desde la distancia. ¿Desde la distancia? Willa asintió como si estuviera considerando seriamente la respuesta. Desde la distancia me viste poner algo en una copa de cóctel lo suficientemente pequeña como para caber en una mano, en la penumbra de un club abarrotado un sábado por la noche. Inclinó la cabeza de nuevo, su voz todavía tan tranquila que era casi aterradora. Y si viste a alguien poner algo en una bebida, ¿por qué no lo detuviste? ¿Por qué no alertaste a seguridad? ¿Por qué no hiciste nada en absoluto? Marcus se quedó en silencio. Su boca se abrió, luego se cerró de nuevo, y no salieron palabras. Willa se volvió hacia la multitud, hacia los rostros que ahora la miraban con curiosidad en lugar de desprecio. No recuerdo nada de esa noche, dijo, su voz clara y firme. Absolutamente nada. Desperté en una habitación extraña junto a un hombre que no conocía. Estaba aterrorizada, estaba avergonzada. No sabía lo que me había pasado. Hizo una pausa y respiró hondo. Viví con ese miedo y esa vergüenza durante 2 años. Me preguntaba si había hecho algo mal. Me culpé a mí misma todos los días. Luego se volvió hacia Marcus y sus ojos se afilaron como cuchillas. Pero él es diferente. Él recuerda muy claramente, demasiado claramente. Recuerda qué bebida supuestamente manipulé. Recuerda lo que dije. Puede coquetear bien. Recuerda lo que hice, cada pequeño detalle. Se movió hasta que estuvo a un solo paso de Marcus. ¿Cómo alguien que simplemente fue testigo de algo recuerda tantos detalles? En un club abarrotado con luces tenues, con la música a todo volumen. Su voz bajó de tono, pero cada palabra resonó en la habitación silenciosa. A menos que no fuera solo un testigo. A menos que fuera él quien me lo hizo. Marcus palideció, sus ojos se movían salvajemente, buscando una salida, pero no había ninguna. Miró a Reina, pero ella también estaba allí, e incluso su rostro había comenzado a mostrar preocupación. La habitación estaba absolutamente quieta. 200 personas contuvieron la respiración, viendo a Willa de pie sola, enfrentándose a las personas que intentaban destruirla. Willa se volvió hacia la multitud por última vez, y su voz se elevó en el silencio. No tengo poder, no tengo dinero, no tengo una familia poderosa que me respalde. No tengo nada excepto la verdad. Hizo una pausa, sus ojos recorriendo los rostros fijos en ella. Pero la verdad es esta, soy la víctima, no la que planeó nada de esto. No sabía quién era Jet Crane, hasta que su madre me encontró en un parque sosteniendo a los 2 hijos que había criado sola durante 8 meses en la pobreza. Miró a Reina, luego a Marcus, luego al hombre de la bata blanca. Si alguien quiere demostrar que estoy equivocada, que traiga pruebas reales, no historias inventadas, no testigos falsos, pruebas reales. Y luego se quedó allí sola, con la cabeza alta, sin inclinarse, sin correr, con lógica, con calma, con la fuerza de alguien que había caminado por el infierno y seguía de pie. Y en la multitud, Jed Crane la miraba con una expresión que nadie había visto nunca en ese rostro frío suyo. No era sorpresa, no era admiración, era algo más profundo, algo más fuerte, algo que ni él mismo se atrevía a nombrar. En el momento en que Willa terminó de hablar, las puertas del gran salón se abrieron una vez más. Sterling entró, su rostro tan indescifrable como siempre,
pero algo en sus ojos brillaba con lo que parecía casi satisfacción. Sostenía una tableta en una mano, caminó directamente hacia Jet y asintió una sola vez. «Jefe, encontramos esto». Jet asintió y le indicó a Sterling que continuara. Sterling caminó hacia la gran pantalla al fondo del salón, la que se había preparado para mostrar momentos hermosos para la celebración, pero en su lugar se iluminó con un antiguo registro de chat, cada línea apareciendo claramente ante los ojos de 200 invitados. Una conversación entre Marcus Webb y un compañero de trabajo en el Monarch Club, fechada 2 años antes. Le eché unas gotas en su bebida, a ver si sigue actuando tan altiva esta noche. ¿Estás loco? ¿Qué hiciste? ¿A quién le importa? Se cree mejor que yo. Los clientes siempre le dan propina. Hacemos el mismo trabajo y ella siempre recibe un mejor trato. Solo quiero darle una lección. Un silencio mortal cayó sobre la habitación. 200 personas miraban la pantalla, leyendo cada línea, entendiendo lentamente la verdad. Marcus Webb palideció, sus ojos muy abiertos de horror. «Eso es falso, gritó. «Eso es falso», gritó, su voz aguda y estridente. «Alguien lo falsificó. Yo no escribí nada de eso». Sterling se giró para mirarlo, su mirada fría. Los mensajes fueron extraídos directamente del servidor del Monarch Club. Llevan firmas digitales que confirman la fecha, la hora y el remitente. No se pueden falsificar. Hizo una pausa, su voz espesa por el desprecio. «A menos que quieras afirmar que el servidor del Monarch Club también fue sobornado». Marcus se quedó allí con la boca abierta, pero no salieron palabras. La verdad quedó al descubierto ante todos, sin nada que negar. Marcus Webb había drogado la bebida de Willa por celos, porque los clientes la preferían, porque recibía más propinas, porque hacía su trabajo mejor que él. No tenía la intención de causar consecuencias tan graves. Solo quería avergonzarla, hacerla perder el control frente a los clientes, hacer que la despidieran. Pero esa noche, Jet Crane también había estado en el club, borracho porque era el aniversario de la muerte de su padre. Deshecho por un dolor que había intentado enterrar, y Willa, bajo los efectos de la droga, se había cruzado en su camino. Nadie lo había planeado. No había habido ningún plan, ninguna trampa, solo la tragedia de dos extraños que se encontraron en la peor noche de sus vidas. Willa se quedó allí mientras las lágrimas se deslizaban silenciosamente por sus mejillas, no porque estuviera triste, no porque estuviera herida, sino porque sentía alivio. Por primera vez en 2 años, sabía realmente lo que había pasado esa noche. Por primera vez en 2 años, ya no tenía que preguntarse si había hecho algo mal. No estaba loca. No había mentido. Era la víctima. Celeste se acercó a ella y la envolvió en un cálido abrazo. «Nada de esto fue tu culpa», susurró, con la voz quebrada. «Nunca, ni por un segundo». Willa dejó caer la cabeza sobre el hombro de Celeste, permitiéndose ser débil por primera vez, permitiendo que alguien la abrazara por primera vez sin temer que la lastimaran. Gemma corrió hacia ella, le tomó la mano, con los ojos rojos de lágrimas. «Ella es la víctima. ¿Oyeron todos? No hizo nada malo». Para entonces, los guardias de Jet ya se dirigían hacia Marcus. Luchó, gritó, intentó correr, pero no había a dónde ir. «Reina me pagó», gritó, con los ojos muy abiertos. «Ella me dijo qué decir. Me prometió $100,000 si testificaba. Solo hacía lo que me decía». Todas las cabezas se volvieron hacia Reina Voss. Estaba de pie en medio del gran salón. Su vestido escarlata ahora parecía sangre bajo las luces. Su rostro se había puesto blanco, sus ojos marrones muy abiertos de miedo. El triunfo se había ido. La sonrisa de suficiencia se había ido. Todo lo que quedaba era el pánico de alguien que acababa de ser expuesto ante las 200 personas más poderosas de Las Vegas. Yo no lo hice», tartamudeó, tratando de explicar, pero nadie escuchaba. Las personas que una vez habían respetado a la familia Voss ahora la miraban con desprecio. Las personas que una vez la habían llamado aliada se estaban apartando, no queriendo ser asociadas con ella. En este mundo no había nada peor que ser expuesto como un mentiroso.
y Reina Vaz acababa de ser expuesta ante todos. Jet Crane caminó hacia ella, cada paso resonando en la habitación silenciosa. Sus ojos eran fríos como el hielo, su rostro desprovisto de emoción. Pero había algo en su mirada aún más aterrador que la ira. Era juicio, condena, y Reina supo que acababa de perderlo todo. Jet se detuvo frente a Reina, pero no le dijo ni una palabra. En su lugar, se volvió hacia la multitud. 200 rostros lo miraban en silenciosa expectación. La habitación estaba tan quieta que parecía posible oír cada respiración. Todos ustedes saben quién soy. La voz de Jet resonó en el salón, grave y llena de poder. Jet Crane. La gente dice que soy frío, la gente dice que soy despiadado, la gente dice que no tengo debilidades. Hizo una pausa, sus ojos recorriendo a la multitud. Hoy estoy aquí para decir que se equivocan. Un murmullo se elevó, pero Jet no le prestó atención. Se giró y miró a Willa, la mujer de pie en los brazos de Celeste, con los ojos todavía húmedos por las lágrimas. Mi debilidad está aquí mismo. Su voz se suavizó, pero aún así resonó en toda la habitación. Ella y nuestros 2 hijos. La multitud quedó atónita. Era la primera vez que Jet Crane admitía públicamente algo frente a tanta gente. Era la primera vez que el jefe de la mafia más frío de Las Vegas llamaba a alguien su debilidad. Hace 2 años, continuó Jet, su voz bajando de tono, bebí demasiado en el aniversario de la muerte de mi padre. Es el peor día del año para mí, y lo afronté bebiendo hasta no recordar nada. Respiró hondo. No recuerdo nada de esa noche. No recuerdo a Willa. No recuerdo nada. Desperté solo y seguí con mi vida como si nada hubiera pasado. Su voz se quebró ligeramente antes de continuar, pero Willa cargó con las consecuencias sola. Pasó el embarazo sola. Dio a luz sola. Crió a nuestros hijos sola, en la pobreza, en la soledad, en la desesperación. Miró a la multitud y sus ojos ya no eran fríos, sino llenos de algo cercano al arrepentimiento. Mientras yo estaba aquí, en esta mansión, sin saber que en algún lugar, la madre de mis hijos dormía en un banco del parque. Si alguien en esta historia es la víctima, es ella, no yo, y ciertamente no nadie más. Caminó hacia Willa, cada paso resonando en la habitación silenciosa. Celeste la soltó y retrocedió, con lágrimas brillando en sus ojos. Jet se detuvo frente a Willa y le tomó la mano frente a 200 personas. Su mano era cálida y firme, sosteniendo con fuerza la pequeña y temblorosa de ella. No sé cómo ser un esposo, dijo, su voz destinada solo para ellos dos, aunque el micrófono captó cada palabra. No sé cómo ser un padre. He vivido toda mi vida en la oscuridad, y no sé cómo salir a la luz. Hizo una pausa y la miró a los ojos. Pero sé una cosa. La mujer que está frente a mí es más fuerte que nadie que haya conocido. Caminó por el infierno y siguió en pie. Se enfrentó a las personas que intentaron destruirla y nunca bajó la cabeza. Su voz bajó hasta ser casi un susurro. Y quiero estar a su lado. No por un acuerdo, no por estrategia, sino porque ya no quiero vivir sin ella a mi lado. Jet se volvió hacia la multitud, y la aguda frialdad volvió a sus ojos grises. Si alguien tiene un problema con eso, la puerta está al fondo. No retengo a nadie aquí. Nadie se movió, nadie dijo una palabra. Entonces comenzaron los aplausos. Celeste fue la primera, sus manos se juntaron lentamente, pero con profundo significado. Gemma la siguió, luego Sterling, luego los demás invitados. Los aplausos se extendieron por la sala, desde aplausos dispersos hasta un trueno creciente, hasta que todo el salón se llenó de sonido. En medio de ese aplauso, Jet se inclinó hacia Willa y habló en voz baja, lo suficientemente alto para que ella lo oyera. Siento no haberte encontrado antes, por dejarte sufrir sola durante 2 años. Willa lo miró, con las lágrimas todavía en las pestañas, pero una leve sonrisa ya había tocado sus labios. Me estás encontrando ahora. Eso es lo que importa. Jet la miró durante un largo momento, luego se inclinó y le besó la frente, suavemente, con reverencia, como si fuera lo más preciado que hubiera tocado jamás. Y en medio de ese aplauso resonante, bajo la mirada de 200 ojos observadores,
Willa Ashford se dio cuenta de una verdad. Ya no era la gata callejera que la gente había despreciado. Ya no era una extraña en este mundo de lujo. Era la elegida. Elegida por el jefe de la mafia más poderoso de Las Vegas. Elegida por el hombre que sostenía su mano como si temiera que pudiera desaparecer. Y por primera vez en su vida, Willa sintió que pertenecía a algún lugar, que pertenecía a alguien. Después de que el último invitado abandonara la mansión Crane, después de que los aplausos se desvanecieran y el gran salón volviera a quedar en silencio, Jed ordenó a Sterling que llevara a Reina a su estudio. No al elegante salón donde recibía a los socios comerciales. No al despacho formal donde firmaba contratos por valor de millones, sino a la pequeña habitación al final del pasillo, donde la luz era tenue y las sombras superaban al resplandor. El lugar donde las conversaciones nunca se grababan. Reina entró, sus tacones ya no golpeaban el suelo con la confianza que habían tenido antes. Ahora temblaba, su vestido rojo arrugado, el rímel corrido por sus mejillas. No quedaba rastro de la orgullosa hija de la familia Bass, solo una mujer asustada. Jed estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a ella. No se giró cuando Reina entró, solo se quedó allí en silencio, mirando la noche de Las Vegas. Jed, la voz de Reina tembló. Puedo explicarlo, no es necesario. Las dos palabras cayeron como un martillo, cortando cualquier excusa antes de que pudiera formarse. Jed seguía sin darse la vuelta. El silencio se prolongó, lo suficientemente pesado como para ahogar el aire. Reina se quedó allí, sin saber qué decir, qué hacer. Estaba acostumbrada a controlar cada situación, a ser la que tenía la sartén por el mango. Pero ahora solo era una pieza que ya había sido retirada del tablero. ¿Sabes lo que has hecho? Jed finalmente habló, su voz grave y fría como el hielo. Sobornar a un testigo, difundir un escándalo, contratar a un falso experto, intentar destruir a una mujer inocente simplemente porque estaba donde tú querías estar. Se giró, y sus ojos se clavaron en Reina. Si fueras cualquier otra persona, no saldrías de esta habitación por tu propio pie. Reina palideció, entendiendo exactamente lo que quería decir. En su mundo, los traidores nunca eran tratados con delicadeza. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por sus mejillas, lágrimas que ni ella misma estaba segura de si eran reales, o simplemente la última arma que le quedaba. Te amo, Jed, susurró con la voz quebrada. Te he amado durante 8 años. Te he esperado durante 8 años. Todo lo que hice fue por ti. No. Jed la interrumpió, su voz afilada y despiadada. No me amas. Amas el poder. Amas la posición de señora de la familia Crane. Amas el nombre, el estatus, el imperio que pensabas que heredarías. Se acercó, mirándola sin un ápice de piedad. Si de verdad me amaras, nunca habrías hecho daño a la mujer que me importa. Nunca habrías amenazado a la madre de mis hijos. Nunca habrías intentado destruir a mi familia. Reina rompió a sollozar, pero Jed no se conmovió. Este es mi juicio, dijo, su voz uniforme, como si estuviera leyendo una sentencia. Tienes 48 horas para irte de Las Vegas. No me importa a dónde vayas, pero si sigues aquí después de 48 horas, si te acercas a Willa o a los niños de nuevo, si contactas a alguien de mi familia. Hizo una pausa, dejando que cada palabra calara. Lo consideraré un acto de guerra, y sabes muy bien lo que eso significa. Reina levantó la cabeza, con los ojos rojos, los labios temblorosos. Mi padre, tu padre no hará nada, interrumpió Jed. Después de lo que pasó esta noche, la familia Bass perderá la cara ante todo Las Vegas. Tu padre estará demasiado ocupado tratando de salvar el nombre de la familia antes de siquiera pensar en desafiarme. Y tú, serás el sacrificio que él ofrezca como disculpa. Reina se derrumbó. Se hundió en el suelo, su vestido rojo extendiéndose a su alrededor como un charco de sangre. Todo lo que una vez había poseído, deseado, soñado, se había hecho añicos en una sola noche. Jet, su lugar, el poder, el estatus, todo se había ido. Jet se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. No tenemos nada más que discutir.
La puerta se abrió y se cerró de nuevo con un suave clic. Reina se sentó sola en la habitación oscura, con las lágrimas corriendo por su rostro, y comprendió por fin que esa era la consecuencia de los celos ciegos, la consecuencia del odio y la ambición. Había intentado destruir a una mujer inocente, y al final fue ella la destruida. 6 meses después de la noche de la fiesta de compromiso, que había estado llena de agitación, Willa se paró frente al espejo una vez más. Pero esta vez, todo era diferente. El vestido de novia blanco puro abrazaba su cuerpo como un sueño, su larga cola arrastrándose por el suelo de mármol. No era un vestido del diseñador más caro del mundo, sino un vestido sencillo que ella misma había elegido, con delicados bordados a mano y una falda de seda suave. Celeste estaba detrás de ella, sus hábiles manos ajustando la cola, el orgullo brillando en sus ojos. Gemma sostenía el ramo de novia, una sonrisa radiante en sus labios, sin parar de decir que su futura cuñada era la mujer más hermosa que había visto nunca. La boda no fue un gran evento con cientos de invitados como la fiesta de compromiso. Solo estaban las personas más importantes, las que realmente se preocupaban por Willa y Jed. Una boda pequeña e íntima, exactamente como Willa la había querido. Mirándose en el espejo, Willa recordó a la chica sentada en un banco del parque 6 meses antes, la chica que sostenía a 2 niños en brazos, sin saber de dónde vendría la próxima comida, sin saber dónde dormiría esa noche, sin saber qué le depararía el mañana. Esa chica no tenía nada, no pertenecía a nadie, y ahora esa misma chica estaba en la mansión del jefe de la mafia más poderoso de Las Vegas, preparándose para convertirse en su esposa. Había recorrido un largo camino y había sobrevivido. Cuando entró en el pasillo, Noah y Opal eran llevados por su abuela. Los 2 niños tenían ahora 14 meses, caminaban con pasitos inseguros, capaces de decir mamá y papá. Noah seguía siendo serio como su padre, mientras que Opal reía todo el día. Sus ojos gris azulado brillaban de alegría. Al final del pasillo, Jet la esperaba. Llevaba un traje negro, el pelo bien peinado. Y cuando sus ojos se encontraron con los de ella, Willa vio algo que nunca pensó que vería en ese rostro frío. Calidez. Cuando llegó a él, Jet le tomó la mano y susurró para que solo ellos dos pudieran oír. «Estás preciosa». Willa sonrió, sus ojos brillando con picardía. «Tú tampoco estás mal». Sus votos no fueron palabras pulidas escritas de antemano. Jet la miró a los ojos, su voz grave y firme. «Prometo que te protegeré. Protegeré a nuestros hijos hasta mi último aliento. Prometo que me convertiré en un hombre digno de ti, aunque sé que todavía tengo muchos defectos». Willa respondió, su voz espesa por la emoción pero firme. «Y prometo que estaré a tu lado en la oscuridad o en la luz, porque me has dado algo que nunca he tenido. Una familia». Un año después de la boda, Willa abrió el primer centro de apoyo para mujeres sin hogar en Las Vegas, financiado en su totalidad por la Fundación Crane. Lo llamó Casa de la Esperanza, un lugar donde mujeres como ella podían encontrar refugio, comida y una oportunidad para empezar de nuevo. Noah y Opal tenían ahora 2 años. Corrían por la mansión, sus risas resonando por pasillos que una vez habían estado en silencio. Jet seguía siendo el jefe, todavía frío y aterrador a los ojos del mundo exterior, pero volvía a casa todas las tardes, leía a los niños antes de dormir y miraba a su esposa con una mirada que solo a ella se le permitía ver. Una noche, Willa y Jet se sentaron en el balcón, el lugar donde habían compartido su primera conversación real, el lugar donde sus manos se habían tocado por primera vez. Las Vegas seguía brillando bajo ellos, pero ahora ya no parecía el monstruo que Willa una vez había temido. Era simplemente la ciudad donde había encontrado a su familia. «¿Te arrepientes?», preguntó Jet, su voz suave en la noche, «de haber entrado en este mundo». Willa miró hacia la habitación donde Noah y Opal dormían en sus cálidas cunas. Luego se volvió hacia su marido, el hombre que una vez había sido frío como el hielo, y ahora sostenía su mano como si fuera su mundo entero. «Este mundo me dio a ti, me dio una familia. ¿Cómo podría arrepentirme?». Jet sonrió,
Esa rara sonrisa que muy pocas personas en este mundo verían jamás. Mi madre dijo que lo cambiarías todo. Tenía razón. Willa se apoyó en su hombro, sintiendo la calidez y la firmeza del hombre a su lado. Ella siempre la tiene. Se sentaron allí en silencio, en paz, mirando la brillante ciudad de abajo. Dos personas que una vez se habían perdido en este mundo se habían encontrado. Su historia había comenzado con una noche que ninguno de los dos podía recordar, con tragedia y dolor, con malentendidos y desesperación, pero se había convertido en la historia más hermosa que ninguno de los dos había vivido. Y esa fue la historia de Willa y Jed, dos almas errantes que se encontraron en la oscuridad y luego caminaron juntas hacia la luz. Si esta historia ha tocado tu corazón, por favor, pulsa el botón de me gusta y comparte este video ahora mismo. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte las mejores historias cada día. ¿Qué te ha parecido esta historia? ¿Qué personaje te ha gustado más? Por favor, deja un comentario y comparte lo que sientes. Nos encantaría leer tus pensamientos. Deseamos a todos los que ven este video buena salud, una vida alegre y días llenos de paz. Gracias por acompañarnos. Adiós y nos vemos en el próximo video.